Este podcast está patrocinado por Fotoca. Fotoca es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online, fotoca.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoca vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo. Las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te traigo una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoca. Con cualquier compra que hagas desde este enlace, poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoca. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Tengo un par de preguntas que me parecen súper interesantes y estoy seguro que a muchos de vosotros puede ser que se os haya planteado la misma pregunta y son las típicas preguntas, oye, que siempre creo que se aprende porque hablaremos un poquito de técnica fotográfica, de luz y demás, y puede ser que te aporte siempre alguna cosita. Una de las preguntas que tengo aquí es de Manuel, que me dice, bueno, estamos hablando en referencia a un vídeo que tengo sobre medir la luz con una cámara reflex, donde es un vídeo que tengo en YouTube, donde estoy con una cámara reflex en un patio exterior y le explico cómo una vez medimos la luz con una cámara reflex, ya pones los valores que te ha dado esa medición y si trabajas en manual ya no tienes que tocar nada más, porque siempre y cuando la luz no cambie, pues los valores son los que son, ¿verdad? Y aquí Manuel me dice, supongamos que estoy en el patio este donde estás al principio del vídeo y he medido la luz, y si cambio de diafragma para conseguir profundidades de campo diferentes en diferentes escenas, ¿debería volver a medir? Esa es una de las preguntas que me hace un par de preguntas más. Muy buena pregunta, Manuel, pues, y es una pregunta que me habéis hecho mucho y por eso creo que es interesante traerla aquí al podcast. Sí, tienes que volver a medir o no si utilizas la famosa ley de la reciprocidad, que es lo que yo te recomiendo. Y es que te explico. Una vez ya has medido la primera vez, tú imagínate que vas a medir y usas, por ejemplo, una referencia, una pared blanca o algo negro o algo gris, porque si ves algo blanco medirás a +2, si ves algo negro medirás en -2 y si vas a algo gris medirás en 0. Estos números estoy refiriéndome al exposímetro de la cámara, ya sabéis, me imagino, si estáis viendo este podcast, por dónde van los tiros. Una vez ya tienes esta referencia, siempre y cuando, repito, la luz no te cambie, tú ya tienes la medición, tú vas haciendo fotografías en el patio este donde estás y de repente, por lo que dices, tú imagínate que estás trabajando a f5.6 y decides trabajar a f2.8 porque has visto algo que quieres menos profundidad de campo y la luz no te ha cambiado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Volver a medir? Sí y no, que es lo que te he dicho al principio. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Sí, porque estás cambiando valores de exposición, pero no hace falta que midas si estos valores de exposición los compensas y esto se llama ley de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la ley de la reciprocidad en fotografía? Que cada vez que cambias un valor lo puedes compensar con otro del famoso triángulo de la exposición para tener una misma condición lumínica con una distinta propuesta fotográfica. Por ejemplo, me explico, que para esto son estos podcasts. Si estás trabajando a f5.6 y haces una fotografía, tendrás una fotografía con una profundidad de campo determinada, ¿verdad? Y si tú en esa misma zona donde dices que estás, que no has cambiado de zona, no has cambiado de luz, dices, oye, voy a trabajar en lugar de f5.6 a f2.8. ¿Qué diferencia tenemos de f5.6 a f2.8? 2 pasos, f4, f2.8, ¿verdad? 2 pasos, 4 veces más luz está entrándonos al sensor, porque estamos abriendo diafragma para tener menos profundidad de campo. Tú ya habías medido antes, por lo tanto tus valores de diafragma, obturación e ISO te cuadraban en el hipotético 5.6 que te estoy diciendo, que me lo estoy inventando esto, pero para que lo entendáis. Si a f5.6 te cuadraba con un valor de obturación, me lo voy a inventar también, de un cientoavo, de 1/100, siempre lo digo mal, los números de obturación, si con 1/100 lo tenías bien, 1/100, f5.6 y ISO 100 también, tenías una buena exposición y ahora decides trabajar con menos profundidad de campo, f2.8, 2 pasos menos, ¿qué tienes que hacer?
simplemente compensar con esos dos otros parámetros que te quedan, porque has tocado uno que es la apertura del diafragma, le has cambiado 2 pasos, has hecho que entre 2 pasos más luz al sensor. Pues como vas a tener 2 pasos de sobreexposición en tu imagen, tienes que compensarlo con otros 2 valores que te quedan del famoso triángulo de la exposición, o velocidad de obturación o sensibilidad ISO. Lo que tenemos que hacer ahora es cortar luz, porque por una parte has ampliado luz, has abierto diafragma. ¿Cómo quitas luz para compensar esa exposición que has cambiado? Con el ISO no podemos. Bueno, sí podrías forzarlo por debajo del mínimo nominal si tu cámara te lo permite, que no todas lo permiten, 2 pasos menos. Pero lo que sí que puedes hacer es cambiar, por ejemplo, la velocidad de obturación y pasar de 100 a 200, no, a 400, porque son 2 pasos. 100, estabas en 1/100, otro paso es 1/200 y otro paso es 1/400. Pues pasando a 1/400, f2.8, ISO 100, tienes la misma fotografía en cuanto a luz, la misma que trabajando en 1.100, f5.6, ISO 100. Esto se llama ley de la reciprocidad. ¿Y para qué nos ayuda esta ley? Pues lo que te he dicho antes, para que no tengas que seguir midiendo, porque tú ya habías medido. Y con los primeros valores, vuelvo a ir refrescando, ISO 100, 1.100 de velocidad de obturación y f5.6, la fotografía está perfectamente expuesta, o al menos expuesta como a ti te gusta, porque esto de la perfecta exposición es otro tema que ya lo he hablado muchas veces, para mí no existe, y si existe es para una fotografía truñosa, muy sencillita y muy normal, muy neutra. Si ya tienes exposición que a ti te gusta y dices ahora quiero trabajar con menos profundidad de campo y abres diafragma, compensas lo que has abierto con la velocidad de obturación y tienes la misma luz que tenías con la otra fotografía, con una diferencia. En una vas a tener menos profundidad de campo, la que has tirado a f2.8, y en la otra que has tirado a f5.6 vas a tener más profundidad de campo, pero las dos van a estar exactamente iguales de luz. Por lo tanto, a tu pregunta que dices, si cambio este diafragma para conseguir profundidades de campo diferente, ¿tengo que volver a medir? Podrías volver a medir, sí, es un paso, pero te llevaría a lo mismo que te estoy diciendo de ahora, ley de la reciprocidad. Simplemente cuando cambies una cosa, acuérdate cuántos pasos estás cambiando en ese valor para compensarlo con otro valor. Sí, lo tendrías que haber hecho al revés también. Tú imagínate que dices, en lugar de f5.6, voy a trabajar a f11. 2 pasos por encima de f5.6. Pues haces lo contrario con la velocidad de obturación, bajas velocidad de obturación o dices, ostras, no puedo bajar 2 pasos de velocidad de obturación porque por debajo de 100, si tengo que bajar 2 pasos, me quedará la fotografía trepidada. Tienes razón, podría ser. Pues muy fácil, subes 2 pasos de ISO y lo que has cerrado por una parte de diafragma lo subes en luz con la sensibilidad ISO. Ley de la reciprocidad. Misma luz en la escena, no hace falta que vuelvas a medir diferentes intenciones en cuanto al resultado fotográfico. ¿Sí? Espero que te haya quedado claro, Manuel, porque es muy buena pregunta y muchas veces lo hacéis. Después tienes otra pregunta que también me parece muy interesante, que me dices, ¿y si llevo una focal zoom, un objetivo de distancia focal variable, al cambiar de focal, ¿debería volver a medir? Es muy buena pregunta. Y la hacéis muchos también. Depende. Aquí así que depende. Y fíjate lo que te voy a decir. En principio no, siempre y cuando, por eso te he dicho el depende, la luz sea homogénea y estable en toda la zona donde estás. Me explico. Si estás en una zona enorme, sin sombras, donde toda la luz es exactamente igual en lo que tienes delante tuyo, hasta 30 metros o 50 metros o 100 metros, no hay ningún tipo de variable de luz. Da igual ahí que tengas zoom o que no tengas zoom. Mides una vez y da igual que estés a 24 milímetros que estés a 300 milímetros, porque si es la misma luz en toda la escena durante un margen muy amplio, no has de cambiar. Pero ojo, tú imagínate que estás en un habitáculo, en una escena, da igual interior que exterior, donde en una parte, por ejemplo, izquierda tienes una luz determinada y en una parte derecha tienes una variación de luz y más adelante tienes una ventana donde ves lo que hay dentro de esa ventana con otra luz diferente. Claro, si tú quieres hacer una fotografía general de todo,
muchas veces lo que hacemos es utilizar la medición matricial, hacemos una media de la escena, porque hay una escena con mucho contraste, que tienes un poco más de luces altas, un poco más de sombras, en la ventana de atrás, donde ves lo de atrás, verás más luces altas, haces una media y más o menos, oye, siempre queda apañado, ¿verdad? Con la medición matricial, haciendo una media, suele quedar bien en el 90% de los casos. Pero en el caso de que tú tengas zoom y quieras hacer zoom a esa ventana para captar esa luz puntual que es precisamente más alta que la luz que hay en el resto de la escena, ahí ya tienes un problema. Ahí sí que has de volver a medir. Y mi recomendación es que midas en esa zona con una medición puntual y no matricial. Es que al final, Manuel, las respuestas, siento decirte que no siempre son tan sencillas como uno querría, ¿verdad? Pero yo estoy en la obligación de explicarte cómo son las cosas, o al menos cómo las veo yo, porque puede ser que estés discrepando, que vosotros estéis discrepando ahora en estos tecnicismos que estamos aquí charlando y divagando tranquilamente en el podcast. Y si lo ves de otra manera, oye, para eso estamos, para que des tus impresiones. Yo, por mi bagaje y mi aprendizaje, te estoy diciendo lo que yo creo y situaciones que me han pasado, ¿eh? Repito que son cosas que las he comprobado, no que las haya leído en libros solamente, no, que las he comprobado. Por eso te decía que esto del zoom, si la escena es completamente homogénea y igual en cuanto a luz en toda la situación que abarque tu zoom, no has de medir nada más. Pero claro, cuando haces zoom, es que el zoom podemos hacerlo por muchas cosas, para comprimir una imagen, para aislar elementos o para... Lo primero que se nos viene a la cabeza, para acercarnos, ¿no? Pero también puede ser para aislar un motivo muy concreto. Y puede ser que ese motivo que estés aislando tenga una luz distinta a la del resto de la escena. Entonces, como te estarás centrando en una luz distinta al resto de la escena, que es lo que tú habías medido antes de hacer zoom, pues quizás sí que vas a tener que volver a medir. Supongo que, no sé si me explico, yo creo que sí, pero es un poquito complejo, pero puede ser que te lo tengas que repetir un par de veces el podcast, pero yo creo que sí. Y después me preguntabas que en relación de los objetos y su correspondencia de luz reflejada, de si, claro, porque en ese vídeo explico que si medimos a la corteza del árbol, al césped, a una pared rugosa, a una piel caucásica, si existe algún sitio donde tengamos esta referencia. Bueno, yo evidentemente te tengo que llevar a un vídeo mío que tengo en YouTube, que ya te lo mandé el enlace, donde es un vídeo que está muy visto, que es cómo medir por colores, pero si no, esto pues el señor Ansel Adams lo explica perfectamente en su escala de zonas. Y ahí, si buscáis la escala de zonas, no solamente la de gris, blanco y negro, sino que tiene una zona donde se habla mucho del color, y es algo que es de Ansel Adams y por lo tanto es de muy fácil acceso si indagas un poquito y buscas la famosa escala de Ansel Adams. Dicho esto, vamos ahora con la siguiente pregunta que tengo por aquí, que también me parece súper interesante, que es de Daniel, que me dice: buenos días, Rubén, una pequeña duda. En el momento de hacer mis fotografías con flash, veo que el resultado en la cámara, cuando hace la fotografía, en tema de iluminación es óptimo, pero cuando estas fotografías las paso a Lightroom, y esto me ha gustado mucho esta pregunta porque alguna vez me la habíais hecho también, y puede ser por varias variables, que se me lengua la traba, y creo que está muy bien aquí tratarlas en el podcast. Dice: cuando las paso a Lightroom me hace una especie de preedición y de repente las veo más oscuras. No sé si a todos les pasa, me pregunta. La duda es: ¿debería entonces contar con esa variable de cambio de exposición al hacer las fotografías y sobreexponer las tomas? ¿O es algo del programa revelador? ¿Se puede solucionar? Porque al final es más trabajo en edición volver a cambiar la iluminación. Gracias. No tienes que hacer unas cábalas de si en cámara tengo que sobreexponer porque en Lightroom me va a subexponer. No, aquí te están pasando cosas porque estás haciendo algo mal. ¿Y qué puede pasar? Pueden ser más cosas, pero yo te digo las que te comenté en el propio comentario, que ya te respondí. Y es que pueden ser varias cosas a mi modo de entender. Lo primero, tenemos que saber si estás trabajando con un RAW o con un JPG. Eso es importantísimo. Y te explico el porqué. Cuando tú haces fotografías, aunque estés trabajando en RAW, lo que estás viendo en el Live View de tu cámara, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, es un JPG. Esto es una simulación, digamos, una simulación no, en el sidecar del RAW tenéis incrustado, en el RAW tenéis incrustado un sidecar con un JPG, que es lo que simula lo que estáis viendo. Por eso, fíjate que en la mayoría de las cámaras, bueno, en todas las cámaras, tenéis unas opciones para simular revelados de JPG
que son como unos estilos, que si tuviéramos el Lightroom o en Capture One, unos estilos ya predefinidos, que cada marca tiene sus nombres, ¿no? En Fuji tenemos los simuladores estos de película tan famosos, en Nikon creo que se llaman Picture Style o Picture Control, en Sony tiene otro nombre, no me acuerdo porque no los uso casi nunca, yo siempre pongo el estándar, para que no me moleste demasiado la vista. Pero sabéis que hay uno que suele ser el estándar, el genérico, uno que suele ser para retrato, uno que suele ser vívido, que es para más saturación, otro que suele ser el monocromo, el blanco y negro. ¿Y esto en qué afecta si estás trabajando en RAW? En nada, en absolutamente nada. Simplemente te está contaminando lo que tú vas a ver en cámara cuando haces la fotografía en Live View. Porque cuando hacemos una fotografía, esto es importantísimo que lo sepáis, no estáis viendo el RAW, estáis viendo el JPG. Estáis viendo directamente el JPG. ¿Con qué ajustes? Con los que vosotros tengáis configurados. ¿Qué quiere decir eso? Daniel, que si tú en tu cámara tienes configurados unos ajustes para JPG muy agresivos, por ejemplo, tienes un simulador de estos de película, que no es un estándar, que es el que yo suelo recomendar, que es el que menos contamina, el más planito, el más parecido a un RAW, si tú tienes, imagínate, algo muy contrastado o un estilo muy subexpuesto o muy sobreexpuesto, y tienes después otros ajustes de que si te recupera sombras, de que si no te... Los ajustes que te permite hacer la cámara. Fijaros que en vuestras cámaras, de hecho, podemos poner hasta curvas de revelado, pero estas curvas afectan, repito, al JPG, nunca afectarán al RAW. Afectan al JPG, pero precisamente lo que tú estás viendo cuando disparas es ese JPG. Por lo tanto, asegúrate de qué condiciones, qué configuraciones tienes en tu cámara, porque si la tienes muy ajustada, con muchos ajustes, tú estarás viendo una foto que dices, ah, vale, la tengo perfectamente expuesta. No, la tienes bien expuesta según los caracteres, según los parámetros que le has puesto para ese JPG. Pero en el momento que tú coges esa tarjeta SD y la pasas al ordenador y pasas el RAW, todo esto que tenías en tu cámara se te va a tomar vientos. Estoy intentando no decir muchos tacos, últimamente, a ver, creo que poquito a poquito estoy consiguiéndolo. Cuando trabajas el RAW en el ordenador, todos estos ajustes, si tú por ejemplo habías trabajado con un ajuste monocromo en tu simulador de película, cuando pasas al RAW no está en blanco y negro, no está en monocromo, está en color, y dices, ¿qué pasa? Pues nada, simplemente que lo que estabas viendo era el JPG. Si tú esa foto la exportas directamente a JPG, tendrás lo que tenías en la cámara, pero si la pasas a RAW, no tendrás eso, tendrás todo el espectro de color, por eso puedes cambiar el balance de blancos, toda la capacidad de tu sensor para recoger información en cuanto a luces y profundidad de bits de color también. Dicho esto, por eso un RAW tiene 14 bits respecto a los 8 bits de un JPG, mucha más información de color, de luces, sombras, más rango dinámico, más posibilidades de moldear y trabajar esa fotografía. Es por ello que, repito, yo espero que estés trabajando en RAW, me imagino, y lo que estás haciendo es que debes tener muchos ajustes en el JPG, tú te parece que está bien la foto, pero cuando lo pasas al RAW, eso está llano, está plano. Y entonces, claro, tú habías expuesto sobre un JPG. ¿Me explico? Esa puede ser una de las opciones, por lo tanto mi recomendación es que revises estos ajustes de tu cámara y los pongas los más neutros posibles. Yo normalmente desactivo siempre todo, porque sé que son ajustes que me afectan solo al JPG. Algo que voy a tener que activar el día que quiera trabajar solamente en JPG desde la cámara. Si yo quiero trabajar, que alguna vez me ha pasado, digo, voy a hacer directamente JPGs en vacaciones, os recomiendo mucho porque yo paso de editar en vacaciones, hago JPGs. Me curro un poquito los ajustes de la cámara JPG para que cuando dispare salga ya una fotografía cocinada desde la cámara, revelada y lista para publicar o para mandarla a algún familiar, a algún amigo, a lo que yo quiera con ella. Pero si la voy a trabajar en RAW, todo eso lo desactivo, porque lo que me está haciendo es contaminándome la vista cuando yo hago la fotografía. Que tú dirás, no pasa nada, Rubén, lo miro sobre el histograma, porque las cámaras tenemos ya, las mirrorless tienen histograma. Sí, es verdad. Pero tú sabes que ese histograma te está enseñando sobre el JPG y no sobre el RAW. Importante. De hecho, esto daría para otro podcast. Fíjate que cuando tú estás exponiendo sobre el histograma de tu cámara mirrorless, que activas la función del histograma, y te piensas que ya estás quemando altas luces o estás quemando sombras, o empastando sombras, que sepas que seguramente te queda un paso más, por no decir algo más, por cada lado. Porque cuando lo pasas el RAW al ordenador, tienes más margen, porque no tienes 8 bits, que es sobre lo que tú estás viendo y estás exponiendo, sino que tienes 14, tienes más rango dinámico del que tú creías que tenías directamente en cámara. Porque el histograma que te aparece es el histograma que está incrustado en el sidecar del RAW de este JPG.
No sé si lo sabías esto, ¿eh? Lo he explicado algunas veces, en Patreon lo explico, apúntate a Patreon, por cierto, que es donde tengo todos mis cursos de formación, que bien me estoy metiendo las cuñas, ¿eh? Sin guión ni nada. Pero esto es importante que lo sepáis también, por lo tanto, si dices, no, yo no pasa nada, aunque tengo muchas cosas activadas, ajusto según ese histograma. Bueno, ese histograma es el del JPG. Si tienes muchas cosas activadas, ese histograma te variará así las desactivas todas. Por lo tanto, ojito, puede ser esa una de las opciones, Daniel. Otra opción, ¿cuál podría ser? Que en lugar del problema tenerlo en la cámara por estos ajustes, lo tengas a la hora de exportar el RAW a Lightroom. A la hora de importar el RAW desde Lightroom, perdón. Cuando estás en Lightroom importas archivos RAW, fíjate que hay una casilla, cuando tú le das a importar, hay una casilla que te dice si quieres aplicar algunos estilos o ajustes ya. Puede ser que tengas ahí algo clicado. Asegúrate que no tengas nada y que te está importando el RAW limpio, que no te está aplicando un ajuste directamente a ese RAW. Que también podría ser. Tú imagínate que no te has dado cuenta, has dejado pinchado algo de que te aplique un estilo o un ajuste personalizado que tú tenías de otra fotografía, que estaba más subexpuesta de la que tú estás haciendo, y por eso también puede ser que me diga, Rubén, es que ahora todas las fotos al pasarlas a Lightroom me salen subexpuestas. Podría ser porque también tengas esta casilla activa en Lightroom. Más cosas, sí, podrían ser, pero yo estoy casi convencido que tiene que ser alguna de estas dos, Daniel. Creo que tiene que ser alguna de estas dos. Ha sido muy buena pregunta, igual que la otra pregunta que nos ha hecho Manuel y Daniel. Quiero agradeceros estas preguntas. Estas son preguntas hechas por YouTube que me hacéis, que cuando me parecen que son muy interesantes y que pueden aportar mucho valor, más que nada porque son preguntas que se repiten en el tiempo y otros compañeros me las han lanzado igual, pues creo que pueden aportar valor para un podcast, ¿no? Que es al final lo que estamos haciendo. Oye, y hablando ya de... Como esto lo tenía guión y no lo tenía previsto hacer, porque creo que voy a hacer un vídeo expresamente de ello y en Patreon tengo que actualizarlo, pero ahora que estamos hablando de programas reveladores, quiero, para charlar un poquito antes de cerrar este podcast contigo, decirte que qué maravilla la actualización de Capture One, ¿eh? Si no sabes de qué te estoy hablando, Capture One se había quedado un poco atrás en respecto a Lightroom. Más que nada, ahora dirás, ¿a qué viene esto, Rubén? Coño, pues porque estábamos hablando de Lightroom, ¿no? De programas reveladores, pues me ha venido a la cabeza y lo suelto. Como esto va sin guión, pues mira, lo que se me va ocurriendo lo vamos soltando. Y Capture One hacía un tiempo que se había quedado muy atrás respecto a Lightroom en temas como, por ejemplo, inteligencia artificial. Tenía 4 tonterías de inteligencia artificial, pero para mí eso no era ni inteligencia artificial, Capture One. A día de hoy ya tengo, lo digo porque ayer mismo me descargué la última versión, ha estado trabajando de selección de objetos del pincel con inteligencia artificial. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! Ojito que yo creo que Capture One ya se ha puesto, o se está poniendo, quizá todavía no del todo, pero se está poniendo a la altura en inteligencia artificial. Ha pegado un puñetazo encima de la mesa y, oye, más que nada simplemente, esto lo digo para los que tengáis Capture One por suscripción, pues oye, que actuale como lo tengo yo, pues que actualizarlo, porque esta última actualización, no recuerdo el número, ahora no recuerdo, no lo tengo aquí abierto, pero es muy interesante y ya trae avances, vamos, que hacen que nuestro flujo de trabajo sea rapidísimo. En cuanto a capas, te permite duplicar capas con el contenido que antes no se podía. Bueno, muchas más cosas que iremos abordando, pero sobre todo la selección de objetos y cómo funciona el pincel de inteligencia artificial me parece sublime, increíble, algo que Lightroom estaba haciendo desde hace unas cuantas actualizaciones a las mil maravillas. Por lo tanto, el resumen de todo esto es que estamos de enhorabuena a todos. Trabajes con Lightroom o ya trabajes con Capture One como trabajo yo, tenemos 2 programas reveladores que están trabajando muy bien y están haciendo muy bien las cosas. Pero esto, si te parece, lo dejaremos para otro programa, para otro podcast o para otro vídeo en YouTube o para ambas cosas. Ya veremos. Oye, espero que te haya gustado este programa, este tipo de programas, y respondiendo a preguntas un poco técnicas o que algunos puedes tener dudas, y que siempre creo que va bien refrescar este tipo de conceptos que a lo mejor seguramente los sabrías ya, pero a lo mejor, oye, pues no los recordabas, y creo que siempre es positivo entre todos recordarlos. Si es así, házmelo saber si te han gustado para seguir haciendo podcasts de este estilo. Y nada, decirte que miles de millones de gracias por estar aquí por el podcast. Si no estás habitualmente y has caído de casualidad, pues oye, que sepas que todos los lunes religiosamente,
todas las semanas, no se falla ni una semana la cita durante todo el año, 52 semanas, 52 programas. Tienes podcast a las 7 de la mañana en formato audio, a las 6 de la tarde lo puedes ver en YouTube en formato video podcast por si me quieres ver el careto, cosa que no lo entiendo, pero si quieres pasar por ese suplicio, pues hoy en YouTube lo tienes a partir de las 6 de la tarde. Y que todo esto es gracias a los amiguetes de Fotoca que patrocinan este podcast y que están apostando fuerte por esta plataforma para que sigas teniendo contenido de valor, contenido de calidad y contenido sobre todo gratuito para ti. Por lo tanto, sabes que la mejor manera de apoyarnos es, aparte de estar suscrito al podcast y de poner una buena reseña, un comentario, compartirlo con tus familiares o amigos afines al mundo fotográfico. También que sepas que en la descripción de cada podcast te dejo un enlace a Fotoca, que es la tienda que patrocina el podcast y mi tienda de confianza, y que sepas que todo lo que compres con ese enlace, si pones el cupón GabelliFTK, te llevas un regalito. Por lo tanto, esa es la mejor manera de agradecerles a Fotoca que apoyen al podcast, que patrocinen al podcast, y también de agradecérmelo a mí y de que yo os lo agradezca a vosotros y que toda la humanidad sea feliz. Que miles de millones de gracias y que nos vemos aquí en el podcast. Si es que al final iba todo demasiado bien, en algún momento se me tenía que trabar la lengua, en algún momento y así al final, pero oye, que nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes. Hasta ahora, chao.